Yo os voy a hablar de una pequeña revolución que está habiendo ahora mismo en el manejo del cáncer de tiroides y que tiene que ver con las últimas guías americanas del 2015, donde el manejo tanto del diagnóstico como el seguimiento, como también del cáncer refractario, digamos, está sufriendo cambios importantes. Entonces yo aquí os quería resumir un poco qué cambios se está viendo y cómo está cambiando la tendencia, y en qué sentido. ¿De acuerdo? Esto es un resumen de las tres principales novedades de las que voy a hablar. La primera tiene que ver con el diagnóstico del cáncer, cómo diagnosticamos un nódulo maligno. Entonces han surgido, digamos, una nueva clasificación basada en una serie de patrones ecográficos que está un poco cambiando la forma que tenemos de hacer la indicación de punción en los nódulos tiroideos. La segunda novedad tiene que ver con el seguimiento del cáncer. El cáncer ya ha sido diagnosticado, tratado, y ha surgido una nueva, digamos, clasificación para estratificar en función del riesgo a los pacientes, basándonos en cómo han respondido al tratamiento, a la cirugía, al yodo radioactivo y al tratamiento supresor. Entonces ha surgido, es lo que llamamos la estratificación dinámica, y eso también condiciona el manejo de los pacientes, cómo hayan respondido al tratamiento, cosa que hasta ahora no estábamos haciendo. La tercera gran novedad tiene que ver con el cáncer refractario, es decir, aquellos pacientes que van mal, ya sea porque tengan persistencia de enfermedad ya desde el tratamiento o porque después han hecho una recidiva que está progresando. Y aquí ha habido también novedades en cuanto a definición y cuál es la mejor actitud terapéutica a tener. Y luego comentaré brevemente otras novedades importantes. Entonces, este es el título de las nuevas guías americanas del 2015, y en general he dicho que ha supuesto una pequeña revolución porque la tendencia de las guías es a ser cada vez más conservador, a tener un manejo cada vez más conservador del cáncer de tiroides, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. Y la pregunta es ¿por qué? ¿De dónde viene esta tendencia que ya se veía en las guías previas del 2009 y en las del 2015 ya se confirma del todo esa tendencia? Bueno, uno de los motivos, bueno, deciros que las guías clínicas, por si no estáis familiarizados, son una guía estructurada de preguntas clínicas relevantes para el médico y que se responden dando una serie de recomendaciones. En total hay una serie de 133 preguntas con 191 recomendaciones y más de 400 páginas. Básicamente es un libro el que se ha ido gestando durante los últimos 20 años, pero es un documento muy importante, porque esto lo elaboran expertos en el campo que revisan toda la evidencia y van modificando las actitudes en función de esa evidencia nueva que va surgiendo con el tiempo, ¿no? Entonces, estas nuevas guías, la novedad es que el 30% de las recomendaciones son nuevas y sobre todo suponen un cambio sustancial. Ese cambio es hacia un manejo cada vez más conservador, y antes preguntaba por qué. Y uno de los motivos tiene que ver de dónde partimos. Este es el manejo básico del cáncer de tiroides desde los años 80, más o menos. Es decir, se hace una ecografía, se detecta un nódulo y si el nódulo es mayor de 1 centímetro se pincha. Se pincha también si es más de 5 milímetros y tiene características sospechosas. Es decir, la tendencia es a pinchar casi todos los nódulos, porque la mayoría son mayores de 1 centímetro y de 5 milímetros hay muchos también, pero algunos con características. Bien. Y en cuanto al tratamiento, conocéis de sobra cuáles son las tres patas: la cirugía, el yodo radioactivo y el tratamiento supresor con dosis altas de levotiroxina para suprimir la TSH. Entonces, partíamos de este esquema inicial de tratamiento que hemos mantenido hasta hace muy poco. El tratamiento, estas tres patas del tratamiento y esta forma de diagnosticar los nódulos es el tratamiento convencional que llevamos muchos años haciendo. Esto se instauró ya en los años 80 en estudios donde en realidad estamos aplicando un tratamiento que es igual para todo el mundo. Es eso que pongo ahí, uno para todos o café para todos, podéis llamarlo como queráis. Y es una estrategia diseñada para un paciente medio, que no tiene en cuenta las diferencias individuales de los pacientes, ¿vale? ¿Por qué? Porque los estudios de los 80 se hicieron así, se hicieron la media de todos los pacientes, se consideraron igual, pacientes con cáncer, pacientes sin cáncer, y vieron la respuesta al tratamiento y vieron que el mejor tratamiento era este, ¿no? También es verdad que era otro contexto, de aquella el cáncer tenía una mortalidad en general muchísimo más alta,
incluido el cáncer de tiroides, aunque no la tenía tan alta, pero en el contexto general de la oncología, donde el diagnóstico de cáncer suponía todavía un estigma mucho más fuerte que ahora, pues la tendencia era ser lo más agresivo posible. Y el hecho cierto es que con este tratamiento, con estas 3 patas del tratamiento, la mayoría de los pacientes iban muy bien y se curaban. Entonces hemos mantenido este esquema durante mucho tiempo, hasta que en los últimos años nos estamos replanteando todo. ¿Y por qué nos estamos replanteando todo? No solo en el campo de tiroides, sino en general en el campo de la oncología. Porque tendemos a lo que se llama medicina de precisión. La medicina de precisión, que ya es una iniciativa en Estados Unidos que recibe fondos públicos muy potentes y que trata de reclutar a más de 1 millón de pacientes, trata de tener en cuenta las variaciones individuales de los pacientes y agruparlos por grupos, pues en función de una serie de variaciones, entre ellas pues variaciones genéticas, variaciones de hábito de vida, de estilo de vida, y bueno, en función de esos grupos se clasifican los pacientes según el riesgo y se trata adecuadamente según el riesgo. Es decir, para que lo entendáis mejor, un paciente de muy bajos riesgos desde el inicio no merece la pena hacerle un tratamiento tan agresivo con las 3 patas del tratamiento que os decía antes, porque ya se está viendo que con solo cirugía se puede curar perfectamente y se le puede ahorrar las otras 2 patas, o incluso con una cirugía, una lobectomía y no una tiroidectomía total, ¿de acuerdo? Entonces, la medicina de precisión es algo que es también sentido común. Como hemos mejorado mucho el conocimiento de la enfermedad del cáncer, el cáncer de tiroides también, pues ese conocimiento cada vez más profundo nos permite clasificar mejor a los pacientes en función del riesgo y tratarles según el riesgo que tengan. Pero hay otro motivo, y este seguro que lo habéis oído y está muy en boga, que es que realmente, según los estudios epidemiológicos, los epidemiólogos nos están diciendo que hay una auténtica epidemia de cáncer de tiroides. ¿Cómo es esto posible? ¿Es el único cáncer que es casi una pandemia? Pero claro, los propios epidemiólogos nos están diciendo, nos están poniendo en duda si estamos diagnosticando o esto es una epidemia de una enfermedad real o si esto es un sobrediagnóstico. Y ahora analizaremos lo que es un sobrediagnóstico, porque entiendo que alguien que no es médico, lo del sobrediagnóstico le desorienta, y es lógico que os desoriente, ¿vale? Ahora lo veremos. Pero simplemente algunos datos epidemiológicos muy llamativos. Si el cáncer de tiroides ya es la 5ª causa de cáncer humano en las mujeres, en el 2018 será el 2º cáncer más frecuente en mujeres y en el 2030 será el primero. Y si esto le añades que la prevalencia de nódulo tiroideo es altísima, es decir, a partir de la población adulta un 40-50% tiene nódulos tiroideos. O sea que hay todavía más por diagnosticar, eso es muchísima gente, muchísima gente. Y estos son 2 ejemplos de estudios epidemiológicos muy importantes donde analizan este incremento de la incidencia e intentan darle una explicación. Estos son los datos. Hasta el 2000 la incidencia de cáncer de tiroides se había triplicado prácticamente, fijaros, desde la década de los años 70 hasta el 2000. Sin embargo, la mortalidad se mantiene igual, exactamente igual, no se altera el pronóstico. Estos estudios continuaron hasta el 2011 y ya tenemos los datos. Prácticamente se ha quintuplicado y el cáncer, y esto es a expensa del carcinoma papilar de tiroides. Es el único tipo histológico que es el que está aumentando su incidencia. El resto, que son más agresivos, no, se mantienen igual que la mortalidad. Si analizamos el tamaño de los carcinomas papilares, vemos que el incremento de incidencia es sobre todo de los carcinomas papilares pequeños, menores de 2 centímetros. Hay un ligero incremento en tumores mayores de 2 centímetros, entre 2 y 5, como veis ahí, y la incidencia es la misma en los cánceres más grandes. Es decir, que estamos diagnosticando más cánceres pequeños, de pequeño tamaño, que en principio son de bajo riesgo, que suelen ir bien, se suelen curar la mayoría. Aunque hay un leve incremento de incidencia en tumores más grandes que también hay que tener en cuenta, ¿vale? Y esto es un estudio que causó en el New England, que es una de las mejores revistas médicas que hay, muy reciente, del 2016, que intentó estudiar un poco el por qué se producía esto y
y llamar la atención sobre el sobrediagnóstico que os mencionaba antes. Esto es un estudio epidemiológico puro y por inferencia hicieron una especie de inferencia de cuál sería la incidencia esperada durante las últimas décadas, cuál sería ese incremento de incidencia esperada, y lo compara con la incidencia observada que estamos teniendo. ¿Cómo calcularon esa incidencia esperada? Bueno, pues teniendo varios factores en cuenta, incluidos la incidencia de otros cánceres, porque es muy llamativo que solo sea el cáncer de tiroides el que tenga este repunte tan enorme en incidencia. Y bueno, empezaron a estudiar país por país y el paradigma fue Corea del Sur. Si os fijáis, hay un sobrediagnóstico, o sea, es decir, la diferencia entre la incidencia observada y la esperada de un 90%. Eso es enorme. En Corea del Sur, el cáncer más frecuente con diferencia es el cáncer de tiroides. El cáncer de tiroides. Y el motivo es que hacen screening universal de tiroides a todas las mujeres en la edad adulta. Igual que se hacen mamografías a todas las mujeres a cierta edad, igual que se hace determinación de PSA para la próstata a los varones a partir de cierta edad, pues en Corea del Sur decidieron hacer ecografías a todas sus mujeres en la edad media de la vida. Y por eso tienen esta incidencia enorme, mucho más que cualquier otro país. Aunque este incremento también se ha producido en los países desarrollados como Estados Unidos, como Italia, como en Francia. Y en España las cifras son muy similares, es decir, no hay un sobrediagnóstico del 90%, pero sí hay sobrediagnóstico del 50% en países de nuestro entorno. ¿Vale? Bueno, ¿y qué significa sobrediagnóstico exactamente? Porque intuitivamente lo que queremos es diagnosticar. ¿Cómo se puede sobrediagnosticar algo si lo que queremos es diagnosticarlo, ¿no? Para poder actuar en consecuencia? Pues es que en realidad, desde el punto de vista médico, un sobrediagnóstico es el diagnóstico de una enfermedad indolente que no va a cambiar ni la calidad de vida ni la supervivencia del paciente. Y eso es lo que nos estamos encontrando y eso es lo que está pasando en gran medida. ¿De acuerdo? Es decir, que si no diagnosticamos esto, no pasa nada. El paciente va a seguir su vida de la misma manera y va a enfermar de otras cosas y va a tener la misma supervivencia. ¿De acuerdo? Entonces, claro, esto plantea un problema. Plantea un problema porque el problema del sobrediagnóstico es el sobretratamiento. Intervenir, hacer una tiroidectomía total a alguien que tiene esto y dejarle con una afonía o dejarle con un hipoparatiroidismo, es decir, sabéis todo lo que es, tener que tomar calcio por vida, etcétera, por no hablar de otras secuelas, pues hombre, algo no estamos haciendo bien. Deberíamos poder saber quiénes son estos pacientes que no se van a beneficiar de un tratamiento. ¿De acuerdo? Y esto es algo muy importante ahora mismo en el campo. ¿De acuerdo? Y tenemos dos formas de abordarlo. O bien no lo diagnosticamos, o bien si lo diagnosticamos, intentar tener herramientas para realmente saber que es indolente y no hacer nada. Pero claro, eso también supone un problema. Hay que decirle al paciente, no, es que usted tiene un cáncer, pero es que es bueno. Esto de un cáncer bueno no lo entiende nadie. ¿De acuerdo? Se han analizado las causas, de todas maneras, no voy a entrar en ellas, pero vamos, tiene que ver con el acceso al sistema sanitario. Por ejemplo, en Estados Unidos no todos los estados tienen una cobertura sanitaria. Aquellos que tienen más cobertura sanitaria, curiosamente, tienen mayor incidencia de cáncer de tiroides. Aquellos que han instaurado un screening, como en Corea del Sur, un screening universal de ecografías en mujeres, tienen mucha más incidencia. Aquellos que aplican y tienen actualizados los protocolos para la evaluación del nódulo tiroideo y hacer punciones, pues lo mismo. También aquellos donde tiene un porcentaje elevado de pruebas de imagen en general, en plan TACs, resonancias, PETs, donde ha habido un incremento del uso de estas pruebas enorme y lo sigue habiendo año tras año, se está estudiando, creo que es del orden de un 8%. Eso también nos da el diagnóstico de muchos nódulos tiroideos que luego estudiamos y resulta que son cáncer, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, vamos con la primera novedad que nos dicen las guías y que tiene que ver con la evaluación ecográfica o morfológica de los nódulos tiroideos.
y no voy a entrar en detalles técnicos, pero sí que establece una clasificación en función de patrones ecográficos. ¿De acuerdo? Ya no es solo hacer una descripción del nódulo, sino clasificar el nódulo en patrones de riesgo. Es decir, hay 3 patrones que los veis ahí abajo en la tabla, que son los de baja sospecha, muy baja sospecha y los quísticos. Esos nódulos, a no ser que tengan un gran tamaño, no habría que hacer nada con ellos. ¿De acuerdo? Los nódulos de sospecha intermedia o los de alta sospecha, esos la tendencia sería a pincharlos. Primer punto. Lo cual esto ya pone un poco blanco sobre negro a un tema que todavía estaba por desarrollarse, la evaluación ecográfica de los nódulos tiroideos. Y ya empieza a haber más evidencia, cada vez más evidencia. Este es un sistema, el de la ATA, el de los americanos, que es parecido al TIRADS, que es algo que, bueno, hoy he visto, acabo de ver a una paciente con eso, ¿no? Que va en el mismo sentido, ¿de acuerdo? Pero lo bueno de esta clasificación es que es mucho más simple que el TIRADS, ¿de acuerdo? Bueno, otra cosa importante, los nódulos menores de 1 centímetro, da igual si son de alta sospecha o de sospecha intermedia, no hay que pincharlos. A no ser que se vea extensión fuera del tiroides, se vea un ganglio sospechoso, se vea que rompe claramente la pseudocápsula tiroidea y está. Si no ocurre eso, aunque haya algún signo de sospecha, los nódulos menores de 1 centímetro no conviene pincharlos. ¿Por qué? Pues volvemos a lo de antes. Los microcarcinomas, es decir, son la mayoría de los cánceres indolentes de los que hablábamos antes son microcarcinomas, tumores menores de 1 centímetro, y pueden estar así muchísimos años. Entonces, ahí tenéis el vínculo de por qué no se pinchan los nódulos menores de 1 centímetro, ¿vale? Porque la inmensa mayoría van a ser indolentes. Bueno, esto es un poco más en detalle cómo es la clasificación. Y bueno, ¿qué implicaciones tiene? Pues tiene implicaciones importantes, porque para empezar se va a reducir muchísimo el número de punciones. ¿Os acordáis antes? Se pinchaban todos los mayores de 1 centímetro y mayores de 5 milímetros si había algún signo de indicio de sospecha. Ahora, con la nueva clasificación de patrones ecográficos que agrupa signos en 5 categorías, pues ya no hace falta pinchar los nódulos por debajo de 1 centímetro. Esto va a reducir mucho el número de microcarcinomas diagnosticados, es decir, de estos cánceres indolentes que os decía antes. Los patrones ecográficos también van a ayudar en un tema que sabéis que nos trae un poco de cabeza a los endocrinos, que son las citologías indeterminadas. Yo no sé si alguno de vosotros os han dicho que tenía en la punción una citología indeterminada, un Bethesda 3 o un Bethesda 4, no sé si os suena, pero en fin, son estos nódulos que no son ni benignos ni malignos y que no sabemos exactamente lo que son. Tienen cierto riesgo, pero la única manera que tenemos de diagnosticarnos es con una cirugía. Y el hecho cierto es que la mayoría de las veces son benignos. Hemos sometido a una cirugía a alguien que ha tenido un nódulo benigno. Esto es una limitación de la punción. Esta limitación de la punción se puede ver, digamos, mejorada con este sistema de patrones ecográficos, porque se pueden sumar, digamos, un Bethesda 3 con un patrón ecográfico de baja sospecha, pues a lo mejor no habría por qué pincharlo. Es decir, una citología indeterminada. Hablo de Bethesda, pero entiendo que no todos estáis familiarizados. Es decir, una citología indeterminada que no es ni maligna ni benigna, con un patrón ecográfico de baja sospecha, pues a lo mejor no habría que pincharlo, ¿vale? Y luego también el sistema este ecográfico nos ayuda mucho a la vigilancia activa de estos tumores menores de 1 centímetro que hemos decidido no pinchar. O que a lo mejor hemos pinchado, como ocurre en algunos países, y deciden no operar siempre de acuerdo con el paciente. Porque en Japón ya se está haciendo, casi de forma sistemática. Aunque sí están pinchando nódulos menores de 1 centímetro y diagnosticando microcarcinomas, al paciente le ofrecen la alternativa de no operarse y de vigilarse con ecografía, ¿de acuerdo? Y viendo cómo cambian los patrones ecográficos, cómo cambia el tamaño, etcétera. Y al final lo que vamos a obtener con este nuevo sistema es que vamos a tener 2 tipos de nódulos benignos, aquellos por citología y aquellos por ecografía. Porque muchos nódulos ya no los vamos a pinchar, van a ser benignos por ecografía.
¿De acuerdo? Y eso también nos va a facilitar mucho el seguimiento. Ya nos podemos relajar con el seguimiento, no hay que hacer ecografías cada 6 meses, ni siquiera cada año. Ya podemos empezar a espaciar las ecografías y hacerlas cada 2 o 3 años en los nódulos benignos por ecografía. ¿De acuerdo? Aquellos que tienen un patrón ecográfico de baja sospecha o de muy baja sospecha. ¿Vale? Esto ya tenemos el aval científico, ya tenemos una evidencia muy potente. Hay un estudio italiano en casi 1000 pacientes, multicéntrico, participaron más de 10 hospitales, prospectivo, con una duración de 5 años, que analizaron estos nódulos benignos por ecografía, a ver qué pasaba con ellos, si crecían, si cambiaban, si tenían otro patrón ecográfico que hiciera que hubiese que pincharlos. Y no sucedió. La mayoría de los nódulos benignos no crecen. Y los poquitos que crecen y se pinchan siguen siendo benignos. Es decir, que podemos quedarnos tranquilos con estos patrones ecográficos. Por eso ahí os he puesto el cambio de paradigma. Antes se pinchaba casi todo nódulo que se veía. Ahora estamos cambiando a apoyarnos mucho más en la ecografía, no tanto en la punción. Bueno, la segunda novedad tiene que ver con el manejo del cáncer de tiroides. Una vez que ya lo hemos diagnosticado, sabéis que tenemos una estratificación inicial del riesgo, es decir, lo hemos mandado a operar, nos llega el informe de anatomía patológica y ya sabemos qué tipo de cáncer es. Sabemos el tipo histológico, el tamaño, si hay extensión, si hay ganglios, invasión vascular, etc., ¿no? Y ya podemos establecer una estratificación inicial del riesgo. Esto os sonará, y si no, bueno, pues os lo cuento ahora. A los individuos después de la cirugía se les puede clasificar en de alto riesgo, riesgo intermedio y riesgo bajo. Y esto nos facilita mucho el seguimiento, ¿vale? Nos ayuda a indicar o no ya yodo radioactivo o la supresión con TSH y luego también la frecuencia de seguimiento con pruebas, ¿no? Bueno, aquí la novedad en realidad, no voy a entrar en detalle, pero la novedad es que se han introducido nuevos parámetros que ayudan a refinar mejor esta estratificación, como es el número de ganglios. Y esto, los que han tenido ganglios, os puede sonar, os va a afectar. Es decir, el tener ganglios ya no significa tener un alto riesgo. Puedes seguir teniendo un riesgo muy bajo de recurrencia si tienes ganglios. Suena raro, pero es así. Y ocurre en otros cánceres, ¿eh? Es decir, el que haya ganglios con micrometástasis, es decir, metástasis milimétricas, y en un número menor de 5, eso se ha visto que no comporta un riesgo mayor que alguien que no lo tenga, ¿de acuerdo? Lógicamente, si empezamos a incrementar el número de ganglios afectados y el tamaño, ya no hablamos de micrometástasis, sino tamaño considerable, y sobre todo si hay extensión extranodal, es decir, la cápsula del ganglio se rompe, el riesgo se incrementa y es mucho mayor, ¿eh? Estamos empezando ya a perfilar mucho mejor el riesgo de los pacientes, ¿eh? Para poder luego actuar en consecuencia y no hacer a todos lo mismo, ¿vale? Por ahí van las cosas. Y luego también se ha incluido 2 estudios genéticos. Nada más entrar aquí, lo primero que preguntaron es BRAF, y yo, pues, si no voy a hablar de BRAF ni de genética, y lo primero que me preguntan es sobre genética. Yo encantado de responderos, porque es mi campo de especialización la genética. Y ahora en las últimas guías se ha incluido el hacer BRAF y TERT, que son 2 marcadores pronósticos que pueden ayudar también a perfilar mejor el riesgo de nuestros pacientes. ¿De acuerdo? No tienen la misma potencia de riesgo, luego lo podemos discutir. TERT es mucho más específico, mucho peor pronóstico van a tener los TERT positivos que los BRAF, ¿de acuerdo? Los BRAF hay que matizarlo y verlo en el contexto clínico, ¿vale? Y bueno, esta es la nueva clasificación que propusieron para la estratificación inicial de riesgo, incluyendo un montón de variables que nos ayudan, pues bueno, a perfilar mucho mejor el riesgo de los pacientes, y poner un poco, pues eso, un poco de orden en el tema de los ganglios y de los estudios genéticos que se pueden hacer. Bueno, la auténtica novedad en el manejo fue la estratificación dinámica del riesgo, es decir, el riesgo inicial está muy bien, pero si vemos que ha respondido fenomenal al tratamiento y después de la tiroidectomía y del yodo radioactivo tiene una tiroglobulina indetectable y una ecografía cervical limpia, casi que me da igual de qué riesgo parta. Ahora mismo tiene una respuesta completa al tratamiento y el riesgo de ese paciente es bajísimo. O sea, no voy a tener una actitud agresiva con él.
No voy a hacerle ecografías cada 6 meses, ni tiroglobulinas, ni más pruebas de imagen. Me puedo relajar, ¿de acuerdo? Y empieza a haber evidencia de que esto es así. Esto se aplica en otros cánceres, también, ¿de acuerdo? Y esta respuesta al tratamiento se basa en una serie de parámetros, básicamente lo que es la tiroglobulina y pruebas de imagen como la ecografía cervical, ¿de acuerdo? Y tenemos 4 tipos de respuesta. La ideal es la respuesta excelente, donde no se ve ningún resto de enfermedad ni bioquímica ni por imagen. Tiroglobulinas indetectables, ecografías limpias. Estos van a ir muy bien y me da un poco igual de qué riesgo parta. Es verdad que si parte de un riesgo muy alto y hace una respuesta excelente, voy a ser un poco más precavido, pero en general va a ir bastante bien ese enfermo, ¿de acuerdo? Luego, la siguiente respuesta es la aceptable. Es, para que lo entendáis, aquellos que tienen tiroglobulinas tontorronas. No termina de tener la tiroglobulina 0, pero sí la tiene muy muy bajita. Y esto se ha visto que al cabo de los años se negativiza y se curan. Por eso lo llamamos respuesta aceptable o indeterminada, pero yo prefiero la respuesta aceptable porque la mayoría van a ir bien. Y luego están las otras dos, la respuesta incompleta bioquímica y la respuesta incompleta estructural. Lógicamente es mucho peor la estructural porque ese es el que todavía persiste restos que podemos detectar por imagen o por histología o por biopsia. Y la respuesta incompleta bioquímica, seguro que algunos estáis familiarizados, que son aquellos que tienen tiroglobulina elevada, pero somos incapaces de detectar por imagen la enfermedad. Esos en general suelen tener buen pronóstico también, y algunos incluso se negativizan. Eso también se ha visto a largo plazo, pero no todos. Estos comportan mayor riesgo. Pero a los clínicos este sistema de clasificación de respuesta al tratamiento nos ayuda mucho, nos orienta muy bien. Porque claro, muchos de los que partían con un riesgo inicial alto o intermedio, que luego han hecho una respuesta completa al tratamiento, ya no les vamos a someter a un seguimiento muy estrecho ni a una gran agresividad, ya nos podemos relajar un poco más, ¿vale? Bueno, esto son las implicaciones que ya os las he contado y una de las implicaciones también es el grado de supresión con levotiroxina. Todos estáis familiarizados de sobra con esto. El tratamiento supresor con levotiroxina con dosis altas tiene sus consecuencias. Supongo que ya estaréis todos familiarizados. A largo plazo puede afectar a los huesos en forma de osteoporosis, puede precipitar a un ataque de arritmia, alguien que tenga una cardiopatía de base, alguna insuficiencia cardíaca, pues el tratamiento supresor se lo puede precipitar. O sea, tenemos que tener en cuenta las consecuencias de este tratamiento que no es tan inocuo. Entonces, ahora ya tenemos evidencia que podemos hacer una supresión más leve. Incluso no hace falta hacer supresión en aquellos que tienen una respuesta completa al tratamiento, ¿de acuerdo? Y no someterles ni a riesgo de osteoporosis ni a riesgo de cardiopatía, porque no les hace falta. Volvemos otra vez un poco a la medicina de precisión, a dar a cada paciente lo que necesita, ¿vale? Siempre intentando, por supuesto, disminuir al máximo el riesgo de su enfermedad principal, que es el cáncer, ¿vale? Bueno, otro de los grandes debates que está habiendo ahora mismo en cuanto a lo que es el manejo, es decir, hemos operado, vamos a poner, tenemos un tumor entre 1 y 4 centímetros sin signos de extensión extratiroidea, es decir, no hay ganglios, no parece que se vaya fuera del tiroides. Pongamos el caso de un tumor de 2 centímetros. Las guías ahora mismo recomiendan que una alternativa a la tiroidectomía total es la lobectomía o hemitiroidectomía. ¿De acuerdo? Esto, lo que os decía antes, una tendencia a ser cada vez más conservador. ¿Por qué? Porque ya hay evidencia de que las lobectomías en este tipo de pacientes van igual de bien que hacer una tiroidectomía total, pero con menos complicaciones. ¿De acuerdo? Porque el riesgo de lesionar el nervio recurrente o de hacer un hipoparatiditismo es menor en una lobectomía, ¿vale? Aquí hay cierta polémica porque, claro, muchos arguyen que no es lo mismo un tumor de 2 centímetros que uno de 3,5. La diferencia en tamaño es notable, pero bueno, en los dos tumores no hay signos de extensión, ni a ganglios, ni fuera del tiroides, etc. Entonces, y la evidencia es la evidencia. Si van bien con una lobectomía, ¿por qué no se la podemos ofrecer al paciente? Luego, siempre se puede luego completar la tiroidectomía si realmente aparece en el otro lado un nódulo sospechoso.
pero cada vez hay más estudios que lo apoyan. Es cierto que no todos, pero hay una mayoría de estudios que apoyan las lobectomías en este tipo de lo que llamamos cánceres intratiroideos, que son de bajo riesgo. Así que, por hacer un poco resumen, tenemos que los microcarcinomas ya hay países que ni los operan, que los tumores de hasta 4 centímetros sin más signos, hacerles solo una lobectomía, ¿vale? Hasta 4. Sí, pero bueno, también hay que tener en cuenta la mayoría de los cánceres tiene entre 1 y 2 centímetros, entre 0,5 y 2 centímetros, es decir que, pero sí, recomiendan hasta 4. Bueno, en cuanto al manejo hay otro tema muy caliente que también estaréis familiarizados, es cuándo dar yodo radioactivo y qué dosis. Aquí hay mucha discrepancia con los médicos nucleares, ya os lo anticipo, y hay muchísimo debate, y también hay mucho debate entre Europa y Estados Unidos. Los americanos, en su tendencia muy conservadora, dicen que los de bajo riesgo no hay que darles yodo radioactivo. Pensadlo, si hay que hacerles lobectomía, ¿cómo le vas a dar yodo radioactivo? Es que van un paso más allá, es que ya ni siquiera proponen tiroidectomía total, una lobectomía. A alguien que tiene tiroides no se le puede dar yodo, además, ¿de acuerdo? Pero bueno, si decides hacer una total, las guías te dicen que no merece la pena dar yodo radioactivo en esos tumores intratiroideos de hasta 4 centímetros, porque no hay evidencia de momento. Claro, los médicos nucleares dicen no hay evidencia tampoco en sentido contrario, entonces podemos hacer las dos cosas, y es cierto, también tiene ahí su punto. De hecho, hay 2 estudios prospectivos que se hicieron en Inglaterra y en Francia con la TSH recombinante humana, bueno, el estimable y el, no me acuerdo cómo se llama el otro, pero que eso están pendientes de ver a largo plazo cómo van esos pacientes, porque están comparando los que les tratan con yodo radioactivo y los que no, a estos enfermos de bajo riesgo, ¿vale? Lógicamente, a alguien que ya tiene metástasis de inicio o una enfermedad muy extendida, siempre hay que dar yodo radioactivo y además a altas dosis, ¿de acuerdo? Y aquellos que tengan un riesgo intermedio alto en la estratificación inicial, que son básicamente los que tengan ganglios de inicio, los que tengan extensión extratiroidea, y luego los de alto riesgo por variables histológicas o invasión vascular, etcétera, o porque tengan TER positivo, siempre hay que darles un tratamiento adyuvante, para terminar de eliminar cualquier resto, ¿vale? Bueno, este es un poco lo que os he puesto ahí, el signo de la discordia, qué hacer con estos pacientes que además son mayoría, que tienen un tumor intratiroideo de entre 1 y 4 centímetros. Esto es el debate que os dije que se había generado. Los médicos nucleares no están muy de acuerdo con esta actitud, pero porque no hay evidencia. Y si no hay evidencia, puedes tener un sentido y otro. Y además, si vienes del tratamiento convencional, que era dar yodo radioactivo a todo el mundo, y en general la gente iba bien, ¿por qué cambiar? ¿Por qué cambiar? Pero bueno, también está el tema de por qué hay que darle a todos yodo radioactivo si no lo necesitan. El yodo radioactivo en general está bien tolerado, probablemente casi todos hayáis recibido yodo radioactivo, no siempre está bien tolerado, pero bueno, en fin, los efectos secundarios son en general llevables, ¿no? Pero bueno, si hay enfermos que no se benefician de un tratamiento, ¿por qué se lo vamos a aplicar? Y se demuestra finalmente y hay evidencia sólida. Y por último, la tercera gran novedad tiene que ver con el cáncer refractario. Aquí no es que haya debate, simplemente es que se han definido mucho mejor los criterios para diagnosticar un cáncer refractario. Y se ha hecho porque ahora ya empezamos a tener tratamientos. Ya estáis, alguno, supongo, habréis oído hablar de los nuevos inhibidores de quinasa. Entonces, como estos pacientes ya tienen tratamiento, pues conviene definir bien qué es exactamente un cáncer refractario. ¿De acuerdo? Bueno, ya se definieron muy bien los criterios. Básicamente es una lesión que capte o no yodo, da igual que capte o no yodo, si no responde al yodo radioactivo, es decir, si sigue creciendo, aunque capte yodo, si sigue creciendo, eso es refractario. ¿De acuerdo? Y también si unas lesiones captan o no captan, ahí también hay debate. En general también se considera refractario. Considerarlo refractario tiene su importancia porque dejas de tratar al paciente con yodo radioactivo y te tienes que plantear otros tratamientos. Eso por un lado. Por otro lado, también se han definido
qué actitud tomar ante un cáncer refractario, porque no todos se tratan igual, y no todos se van a beneficiar de inhibidores, de estos nuevos inhibidores. Porque muchos, en realidad, tienen una enfermedad metastásica, digamos, estable, que no evoluciona y pueden estar así muchísimos años, y lleva una calidad de vida totalmente normal. Hemos detectado la lesión, tenemos tiroidina elevada, la hemos detectado con una prueba de imagen, pero es que está ahí y puede estar muchos años, y es que eso ocurre en el cáncer de tiroides. ¿Por qué vamos a someter un tratamiento agresivo a ese paciente y le vamos a alterar su calidad de vida si él está ahora mismo bien y la enfermedad está estable? Y luego que no hay ninguna evidencia de que eso le vaya a beneficiar, porque los nuevos inhibidores solo han demostrado beneficio cuando hay una enfermedad que progresa, que crece mucho y empieza a producir síntomas. ¿Vale? O sea que una actitud muy válida es la vigilancia activa en estos enfermos. Vigilancia activa es no hacer nada, pero sí vigilarlo con pruebas de imagen y con pruebas de sangre. ¿De acuerdo? Luego también podemos plantearnos terapias locales. Una recidiva ganglionar se puede plantear una cirugía a ese nivel, igual que en algunas metástasis óseas. ¿De acuerdo? También hay radioterapia localizada en función de la localización. Han surgido nuevos tratamientos de ablación por calor, con radiofrecuencia o con láser. ¿De acuerdo? Y claro, si tenemos una lesión metastásica única en un sitio que podemos tratar de forma local, pues ¿por qué no hacerlo? Y luego la tercera actitud sería ya la terapia sistémica, que son los nuevos inhibidores que están saliendo, que hay 2 ya aprobados por tanto la FDA como por la Agencia Europea del Medicamento, que son el sorafenib y el lenvatinib. Estos también en las guías definen muy bien qué pacientes se van a beneficiar, que es lo que os decía antes, aquellos que tienen una lesión que crece mucho, que le produce muchos síntomas, y que todo eso, esos sí que se pueden beneficiar de estos tratamientos. Estos tratamientos tienen una toxicidad, no tanto como la quimioterapia, pero sí alteran la calidad de vida de los pacientes. Entonces, no es una decisión fácil muchas veces. En los últimos, hay 2 grandes estrategias para estos cánceres que avanzan muy rápido, y aquí ha habido novedades en los últimos años muy importantes. Uno son los inhibidores de multiquinasa, que son estos 2 fármacos que os decía antes, que han sido aprobados por la Agencia Europea del Medicamento, que estos básicamente inhiben muchas moléculas, digamos, dentro de la célula cancerígena, muchos receptores quinasa, y su efecto principal es antiangiogénico, es decir, inhiben la vascularización que genera el propio tumor para poder sobrevivir. Si tú destruyes esa vascularización, pues el tumor no va a tener con qué sobrevivir y reducirá mucho su tamaño, ¿no? Y luego, recientemente hay otra estrategia, que es la estrategia de la rediferenciación. ¿De acuerdo? Se ha visto que, desde el punto de vista molecular, los cánceres de tiroides son conducidos por la hiperactivación de una vía de señalización en concreta. De las múltiples que tenemos en una célula, hay una que es la vía de la SMAP quinasa, que tiene su función normal dentro de la célula, pero que en las células cancerígenas está hiperactivada. Y se han diseñado fármacos que bloquean específicamente esa vía y no otras. No es multiquinasa como los otros que os he dicho, que bloquean múltiples vías. Estos solo bloquean esa vía, y como es la vía principal que conduce el cáncer de tiroides, se ha visto que al bloquearla conseguimos rediferenciar la célula. ¿Qué importancia tiene esto de rediferenciar la célula? Pues que vuelve a captar yodo, ese tumor, y lo podemos tratar con yodo radioactivo. Entonces, estas estrategias de rediferenciación, pues hay ya 2 estudios que han visto que, aunque el número de casos es muy pequeño y todavía no se ha reproducido en otros centros, todo hay que decirlo, pero estos 2 fármacos, por estos 2 estudios que os he dicho, el selumetinib y el dabrafenib, pues han visto que consiguen reducir la captación de yodo en los enfermos y los podemos tratar con yodo radioactivo. ¿Qué ventaja tiene esto? No sé si conocéis a alguien que haya sido tratado con los inhibidores de tirosinquinasa. Son tratamientos a largo plazo, tiene una toxicidad importante, altera mucho la calidad de vida, visitas muy frecuentes, ajuste de dosis, de periodos de descanso, tal. La ventaja de esta estrategia de rediferenciación, si es que se demuestra eficaz, es que estos son ciclos cortos de 1 mes, mes y medio, hasta que se rediferencia el tumor. Luego damos yodo radioactivo y esperamos 6-9 meses a que haga efecto el yodo radioactivo, pero hemos suspendido el fármaco, ¿de acuerdo?
porque lo que hemos hecho ha sido permitir que entre el yodo en el tumor. Y como el yodo radioactivo tarda entre 6 y 9 meses en hacer efecto, pues esperamos ese tiempo y vemos el efecto terapéutico, ¿de acuerdo? Y podemos repetir este ciclo varias veces, con lo cual el paciente solo está sometido a la toxicidad de estos fármacos durante un mes, mes y medio. Suena muy bien, pero nos falta todavía bastante evidencia. Solo ha habido 2 estudios y de momento no han salido más. No todos responden igual, no sabemos por qué unos sí, otros no. Hay que esperar todavía un poquito para estos fármacos. Bueno, esto es una tabla resumen. Como veis aquí, el sorafenib y el lenvatinib tienen ya la aprobación, pero hay otros antiangiogénicos multiquinasa similares que también han demostrado cierta eficacia y que se podrían usar en principio, sobre todo si no hay respuesta a los otros 2. Y bueno, aquí abajo están los que os he dicho, inhibidores específicos de la MAP quinasa que consiguen rediferenciar la célula y que se reinduzca la captación de yodo. Y aquí ha sido el día de la investigación del cáncer, hace poco. Y bueno, quería un poco romper una lanza, porque el cáncer de tiroides ha sido un modelo de investigación en cáncer que nos ha permitido, o sea, su estudio molecular nos ha permitido poder descubrir estos fármacos que estamos utilizando ahora y que os acabo de mencionar. Estos fármacos se están utilizando gracias a que sabemos cómo se altera una célula, cómo se genera, cuáles son las alteraciones genéticas causantes del cáncer de tiroides. Gracias a ese conocimiento que ha dado un salto muy importante en los últimos años, es lo que nos permite tener estas estrategias que os he dicho antes, por un lado multiquinasa, por otro lado de rediferenciación, y otras más que van a venir, gracias a la investigación en el cáncer, que es muy importante, porque nos permite al final mejorar el tratamiento de los pacientes. Y bueno, otras novedades menos importantes, voy a pasar por encima, pero voy a destacar una, que es la recomendación 39, que incluye la comunicación perioperatoria con el paciente y el equipo multidisciplinar. Es una recomendación que ha pasado un poco de desapercibida, pero es muy importante, la comunicación con el paciente y la comunicación del equipo multidisciplinar entre sí, ¿de acuerdo? De tal manera que, bueno, aunque está en inglés, ¿de acuerdo? En el centro de esa comunicación hay 2 personas, el paciente y el especialista que lleva el cáncer de tiroides. Que bueno, en este país la mayoría son endocrinólogos, pero en otros países no tienen por qué ser endocrinólogos. Y esa comunicación es fundamental entre ellos, pero también con el resto de especialistas que intervienen durante todo el proceso de diagnóstico y de tratamiento del paciente. ¿De acuerdo? Y bueno, pues muchas gracias por vuestra atención y cualquier duda me podéis comentar.